Seguimos de luto en Devoldea. Sí, aún no superamos la partida de nuestro King, el Tigre Gareca de la selección peruana. Y como ya tenemos un nuevo entrenador a la cabeza de nuestra blanquirroja, vamos a hacer un pequeño esfuerzo por hoy, para darle una vuelta a la página en esta previa al primer encuentro de Juan Máximo Reynoso como seleccionador peruano. Hoy, para ir calentando el primer encuentro del Cabezón, vamos a recordar cómo fue el debut de los últimos entrenadores de la selección peruana. Grandes inicios y finales feos, inicios desastrosos y finales gloriosos, y uno que solo duró un partido. ¿Listo para este video? Allá vamos. Antes de continuar, recuerden suscribirse al canal para apoyarnos y darle mucho amor al video con su like. La era del mago. En julio de 2010, y tras el peor papel de la selección peruana en las clasificatorias sudamericanas de la historia a manos del Chemo del Solar, la Federación Peruana de Fútbol buscó a un técnico de amplia experiencia para estar a cargo de la blanquirroja. Y es ahí donde decidieron por un viejo conocido del fútbol peruano, el paraguayo Sergio el Mago Markarián. El entrenador, que en ese momento tenía 66 años y ex técnico de Universitario y Sporting Cristal en la década de los 90, tomó la responsabilidad de llevar a la blanquirroja a un mundial después de 28 años. El mago llegó a Perú a hacer magia, pues no teníamos grandes jugadores en el extranjero, ni un nivel óptimo en el fútbol local. Además, no teníamos jugadores consolidados para el nivel de la selección, y es ahí donde más se notó su trabajo. A esto se le suma los referentes que fueron parte del peor escándalo extradeportivo del fútbol peruano. Para su debut, el mago Markarián convocó a 11 futbolistas del torneo local. Estos son los convocados para defender la blanquirroja. Amador Vargas, Rubén Díaz, Víctor Cárdenas. Para su debut, el mago Markarián convocó a 11 futbolistas del torneo local: Raúl Fernández, Salomón Lidman, Jesús Rabanal, Walter Vilches, Antonio González, Rainer Torres, Luis Ramírez, Raymond Manco, Luis Advíncula, Yantra Godara y John Galdiquio. Y 11 del fútbol extranjero: Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Santiago Acaciete, Juan Vargas, Carlos Zambrano, Alberto Rodríguez, Wilmer Aguirre, José Carlos Fernández, Yosemir Bayón, Roberto Guisasola y Hernán Rengifo. Los rivales para esta primera fecha doble serían Canadá y Jamaica, dos selecciones con poco reconocimiento futbolístico en ese entonces, pero a los cuales no podíamos mirar por encima del hombro debido a nuestro aquel presente. El primer 11 del mago sería Fernández en el arco, Guisasola por derecha, Acaciete y Zambrano como centrales y Vilches por izquierda, Ramírez y Bayón en primera línea, Farfán, Vargas y Advíncula como volantes ofensivos y solo en la delantera José Carlos Fernández. Entre estos, Advíncula y José Carlos Fernández hicieron sus debuts, mientras que otros futbolistas jugaban sus primeros partidos con la blanquirroja. El trámite del partido fue en su mayoría favorable a la blanquirroja, concluyendo con un triunfo 2-0 con goles de José Carlos Fernández y Yantra Godara, dejando buenas impresiones al mundo futbolero peruano, debido al buen juego del equipo de Markarián y sin contar con algunas piezas importantes para el grupo. Luego, en el segundo partido, se consiguió la segunda victoria de proceso por 2-1 sobre Jamaica, con un gol agónico de José Carlos Fernández. Así, el mago inauguró su ciclo de la mejor manera, pero el resto ya es historia conocida. Dejó la selección en octubre del 2013 con un empate a 1 con Bolivia en la última jornada de las clasificatorias a Brasil 2014. Roberto Mosquera, técnico por un día. Tras la decepcionante salida del mago, la selección peruana volvió a perder el rumbo. Pero antes de cerrar el triste año 2013, tenía un compromiso ya pactado con la selección de País Vasco, justamente el Día de los Inocentes, por lo que la delegación que se envió a este encuentro fue un chiste de mal gusto. La SAFAP,
Junto a la federación le ofrecieron a Roberto Mosquera, técnico peruano que en ese momento era entrenador de Juan Aurich y había sido campeón en 2012 con Sporting Cristal, tomar el mando de la selección por este único partido, a ver si lograba algo interesante y se ganaba una chance para el proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018. Es así que Mosquera, sin dudar un poco, asumió el reto de enfrentar a una selección con jugadores como Iraola, Larramendi, Xavi Prieto, Toquero, Susaeta, Aduriz y demás, con solamente jugadores del medio local y el chaval Benavente que estaba en pleno furor y aprovecharon que estaba en España para que juegue. Mosquera seleccionó a los mejores guerreros para enfrentar a estos cracks del fútbol español y su primer y único once a cargo de la selección peruana fue Eric Delgado en el arco, Advíncula, Walter Vilches, Cristian Ramos y Yotún en la defensa, Adam Balbín, Neca Vilches y Reinaldo Cruzado en el medio del campo, Coco Bazán, sí, Coco Bazán, Cristian Benavente y Daniel el Terror del Gol Chávez para completar el equipo. Si tienes más de 10 años sabrás que este partido terminó 6-0 para los locales, que se mataron de la risa al ver el desempeño del cuadro peruano. Un año de magia uruguaya. Tras la falta de técnico en la selección peruana, la Federación Peruana de Fútbol, aún encabezada por Manuel Burga, decidió elegir a un DT con experiencia previa en la selección peruana para dirigir a la blanquirroja durante el año mundialista de 2014. Así, nombraron a Pablo Javier Bengoechea Dutra, uruguayo y ex asistente técnico de Sergio Markarián, como director técnico de Perú durante aquel año. De esta manera, Pablo Bengoechea fue presentado en marzo, pero fue en mayo que tuvo una prueba de fuego, pues Perú participó en la preparación mundialista de selecciones como Inglaterra y Suiza, en una mini gira europea. Para su debut frente a la selección inglesa, Pablo Bengoechea llamó a 22 jugadores: Luis Advíncula, Yosemir Bayón, Cristian Benavente de Real Madrid Castilla, Alexander Callens de la Real Sociedad, André Carrillo de Sporting Club de Lisboa, Reinaldo Cruzado de Nacional de Uruguay, Yandesa de Montpellier de Francia, Raúl Fernández de Dallas FC de Estados Unidos, Edison Flores, George Forsyth, Pedro Galese, Gianmarco Gambetta de Argentinos Juniors, Christopher González, Paulo Hurtado de Peñarol de Uruguay, Luis Ramírez de Corinthians, Cristian Ramos, Hansel Riojas, Alberto Rodríguez de Río Ave, Raúl Ruiz Díaz, Miguel Trauco, Mario Velarde y para cerrar la lista, Yoshimar Yotún. Con estos futbolistas, Pablo Bengoechea partió a Inglaterra para jugar en un mítico estadio como Wembley, con un equipo joven e inexperto, para no solo hacer su debut con Perú, sino hacer su debut como entrenador absoluto de una selección nacional o club. El profesor Bengoechea mandó al campo a Raúl Fernández en el arco, Yoshimar Yotún, Alberto Rodríguez, Alexander Callens, Cristian Ramos y Luis Advíncula en defensa, Yosemir Bayón, Reinaldo Cruzado y Luis Ramírez en el medio del campo, y en el ataque Yandesa y André Carrillo. Además, aquel día ingresó al campo Edison Flores, siendo uno de sus primeros partidos con la camiseta blanquirroja, igualmente con Alexander Callens. Durante la era Bengoechea, además debutó en el arco nacional el que para nosotros es el mejor arquero de la historia de la selección peruana, Pedro Galese, quien se adueñó del arco desde 2014 y no lo soltó más. Finalizando el año y tras la partida de Burga de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo tomaría su lugar para darle una vuelta al timón de la federación, dejando de contar con Pablo Bengoechea, quien dejaría un saldo de 5 triunfos y 4 derrotas al mando de la bicolor. Un periodo inigualable. Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas en 2015 asumieron el reto para encontrar al técnico que dirija un proyecto con la selección peruana. El objetivo no era Rusia, sino Qatar, un plan que costaba y mucho, pues eran ya 33 años sin clasificar a un mundial. Ante esta presión, Juan Carlos Oblitas, con su conocimiento, encontraría en Ricardo Gareca al perfil ideal para este proceso. Un técnico con conocimiento del medio peruano, manejador de grupos y que era capaz de sacar resultados positivos con planteles cortos, jóvenes y sin muchas estrellas.
Es así que el 2 de marzo de 2015, Ricardo Gareca sería presentado como director técnico peruano, dejando frases inolvidables que con el tiempo quedarían grabadas para siempre en la retina del futbolero peruano. Creer en el jugador peruano. Como yo creo en el jugador peruano, estoy sentado aquí y acepté el cargo de la selección peruana. A pesar de las críticas por la inexperiencia de Gareca a nivel internacional, el Tigre afrontaría su debut frente a Venezuela en ese mismo mes que fue presentado y convocaría a Pedro Gallese, Diego Penny, Cristian Ramos, Jair Céspedes, Diego Chávez, Oscar Vilches, Carlos Lobatón, Yosemir Bayón, Christopher González, Cristian Cueva, Jan Deza, Raúl Ruiz Díaz, Irben Ávila, Luis Advíncula, Cristian Benavente, André Carrillo, Paolo Hurtado, Claudio Pizarro, Renato Tapia, Yoshimar Yotun y Carlos Zambrano. De esta forma, frente a Venezuela, el primer 11 de Tigre al mando de la bicolor fue Gallese en el arco, Advíncula, Zambrano, Ramos y Céspedes en la defensa, Bayón y Tapia en el medio del campo, Hurtado, Deza, Carrillo y Ávila en ataque. Así, lamentablemente el debut del Tigre fue negativo, pues caeríamos 1-0, pero el resto del proceso sería más que dulce. Ahora Juan Reynoso está a punto de asumir su primer partido al mando de la blanquirroja. ¿Quiénes de los primeros convocados de Gareca están en la primera lista de Reynoso? Coinciden Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Cristian Cueva, Yoshimar Yotun, Renato Tapia, Christopher González, Raúl Ruiz Díaz y André Carrillo, siendo los más longevos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes también fueron parte de la primera convocatoria de Sergio Markarián en 2010. ¿Cómo crees que le vaya a Juan Reynoso en su debut al mando de la blanquirroja? Deja tu opinión en los comentarios. Ya sabes que si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte el video con todos tus amigos futboleros. Por último, te dejaremos en la pestaña de arriba varios videos de la selección para que no te aburras luego de acabar con este. Ya saben que si tienen una pelota en la mano o en los pies, pueden ser felices. ¡Salimos! Tengo una locura sin cura y un aliento que